Hola a todos, hoy en Homemade en Casa les muestro cómo hacer adornos con papel de arroz. Si les gustó mi video de cómo hacer adornos con caramelo, este video les va a encantar. Estos adornos con papel de arroz se hacen muy rápido y son muy fáciles de hacer. En general, el papel de arroz se vende en casi todos los supermercados o en muchas tiendas donde hay productos asiáticos. Como siempre, les dejo todos los ingredientes en la cajita de descripción debajo. El primer método consiste en teñir el papel de arroz con colorante en gel y ponerlo a secar. Hay tres formas de poder secar este papel de arroz que les voy a contar en un ratito. En agua tibia ponemos un poquito de colorante en gel y lo diluimos. Luego colocamos el papel de arroz dentro de esta solución. Yo no les voy a poner ninguna cámara rápida para que vean la cantidad de tiempo que demora en humedecerse. Son aproximadamente unos 30 segundos. No lo dejen humedecer demasiado porque si no se les va a romper. Van a notar que el papel de arroz se pone como baboso y ese es el momento de retirarlo y acomodarlo sobre un pad de silicona. Yo prendí mi pad de silicona con unos broches para darle un poquito de movimiento a mis adornos. Ahora voy a repetir el mismo proceso, pero sí esta vez voy a utilizar la cámara rápida. Ahora probamos con un color verde. Ustedes en realidad le pueden dar la forma que quieran a estos adornos. Hay gente que hasta hace flores con ellos. Yo elegí unos colores bien vivos para que se apreciara bien esta técnica. Mientras hacemos el de color azul, les recuerdo que me sigan en Instagram, a Homemade en Casa Insta, y si hacen alguna de las recetas que ven en mi canal, les agradecería si me ponen la foto ahí para saber cómo les salieron. Ahora en este ejemplo que les voy a mostrar aquí, yo corté unas formas más pequeñas. Ustedes pueden cortar otras formas. No se pueden hacer formas muy pequeñitas porque el papel de arroz es muy fácil de quebrarse, es muy quebradizo. Mientras más prácticas vayan obteniendo haciendo estas decoraciones, pueden ir dándole las formas que ustedes deseen. Les recuerdo que si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedan hacer en su casa, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos. También les agradezco a todos los que ya se han suscrito y a los que no, apúrense, ¿qué están esperando? Una vez que formen todos los adornos que deseen, les voy a contar cómo se van a secar. La primera opción es hornearlos a horno bien bajito, unos 70 grados centígrados o 170 Fahrenheit, por unos 20 a 30 minutos. Pero como no todos los hornos llegan a una temperatura tan baja, otras opciones para secarlos son al sol por 2 horas o dentro de su casa, y va a demorar unas 24 horas dependiendo del clima de donde vivan. Aquí les muestro cómo quedaron mis decoraciones secadas al horno. Si ustedes ven aquí, fue la primera vez que lo saqué y todavía les faltaba un poquito, así que los volví un poquito al horno
unos 5 minutos más y luego quedaron perfectos. Ya aquí están listos para ser usados en cualquier postre o decoración que deseen. Estos aquí son los que yo recorté con la tijera y quedaron más pequeños, por supuesto. No se vayan, que ahora les voy a mostrar el segundo método de cómo hacer estos adornos con papel de arroz. El segundo método consiste en pintar directamente el papel de arroz y luego moldearlo con vapor. Hay gente que diluye el colorante en alcohol o en alguna bebida como vodka, pero lo pueden hacer directamente. Van a ver que ni bien humedezcan el papel de arroz, este comienza a doblarse, pero no se preocupen, que está todo bien. Van a moldear el papel de arroz sobre el vapor de agua que se esté calentando, con mucho cuidado de no quemarse, por favor. Lo bueno de este método es que no requiere ningún tipo de secado. Así quedaron mis decoraciones moldeadas sobre el vapor. Van a ver que quedan bien duritas. Yo preparé mi pastel Red Velvet, que si no vieron el video se los dejo el link aquí, y puse mis decoraciones sobre él. Este tipo de adornos son una buena alternativa para darle un toque distinguido a cualquier postre que preparen. Si les gustó este video, me dan like, me dejan su comentario, pedido o pregunta, que sin duda les voy a contestar. Espero verlos por aquí pronto y les mando un abrazo muy grande. Bye bye.